Obviamente, desde ya que al compañero lo precede su fama y su trascendencia y el aprecio que le tenemos. Coincidimos el año pasado, Carlos, en Instituto Patria. Yo estaba colaborando con Pandiani, con la Mesa de Política Exterior, y te hemos escuchado varias veces con tus acertados aportes. Sí te teníamos lejos, ¿no? Porque te conectabas vía remota. Yo no voy a hablar mucho porque obviamente la parte lógica va a ser escucharte. Lo que sí voy a plantear, dos o tres temas que me imagino que van a ser sobre los que van a girar tu exposición de hoy. Primero, eh, saber cómo tenemos que hacer para dinamizar estas especies de cáscaras vacías que tenemos, como son las Naciones Unidas y la OEA, eh, sobre todo desde nuestro pensamiento dinámico del sur y de la construcción de los estados nacionales. Que me des tu parecer también sobre la futura reunión del BRICS, de la que tanto se está hablando, y sobre todo esta desdolarización de la que se viene. Y por último también, nosotros dijimos desde la Multisectorial Federal que desde el 10 de diciembre pasado, nosotros no vamos a adjetivar lo que está haciendo este gobierno, simplemente lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y hacer las propuestas necesarias para reconstruir una política exterior con sentido y pensamiento nacional, e integración latinoamericana y un amplio posicionamiento en este nuevo mundo sur-sur. También querría escucharte cómo ves esto y darte la bienvenida a tan enorme compañero que te tenemos un enorme respeto y cariño. Así que ahora sí, me callo, atentamente te escuchamos y te damos la bienvenida. Bueno. Bueno, la verdad que, bueno, primero agradecerle a Pablo la invitación y a todas y todos ustedes la presencia. Y la verdad, como yo no conocía bien la dinámica de este grupo y de estas reuniones, me viene muy bien la orientación que vos me das. Porque, bueno, me permite entonces encaminarme, digamos, en algún sentido, para no hablar en abstracto. Sí me gustaría decir algo preliminar, que es que nosotros tendríamos que tratar de romper esa idea y esa sensación de que, de que la política exterior es algo muy lejano, digamos, para la vida cotidiana. Porque me parece que tiene toda una intención, es una de las tantas encerronas en la que nos pone la cultura dominante, ¿no? Porque no se gana un debate electoral en el almacén hablando de política exterior. Eso es cierto, pero también es cierto que si hay un tratado de libre comercio con un área que tiene un estándar, una matriz de producción, una matriz industrial, una matriz tecnológica tremendamente asimétrica con la de Argentina o con la de América del Sur, se paraliza nuestra industria y el marido o la mujer con la que estamos discutiendo en el almacén se queda sin laburo. Así que, más en un momento como este, de tanta incidencia, de tanta cercanía, de tanto acortamiento de distancias entre lo que sucede en cualquier rincón del planeta y lo que sucede en un país en particular, los hechos de política exterior, las decisiones en política exterior tienen mucha incidencia sobre la vida cotidiana. Entonces hay que ir instalando con inteligencia, con sencillez, el tema, no hacerlo complicado. Les pongo otro ejemplo. Si la Argentina ha quebrado la neutralidad, el principio histórico de la neutralidad, y nos pone de uno de los bandos
en guerras en los que no se juega de manera directa nuestro interés, eso nos puede volver a exponer, como ya sucedió en la década de los 90, a una represalia, o bien crear un clima de amenaza de represalia para militarizar la sociedad. Ahí hay otro ejemplo, digamos, y podemos poner muchísimos otros. Pero bueno, yendo a los tres planteos que hiciste. El primero, el valor de las organizaciones multilaterales. Acá yo creo que hay que hacer una primera aclaración, que es distinguir el concepto de multilateralismo del concepto de multipolaridad. ¿Por qué? Porque el multilateralismo es un tipo de organización que puede depender de un tratado, de un convenio, de un acuerdo, de distintas maneras, crear un espacio con la presencia de varios estados nacionales. Eso en sí mismo es bueno porque compromete a las partes firmantes, a las partes asociadas, involucradas, y en general persigue el objetivo de detener la fuerza del más poderoso, digamos, de que el más poderoso, ante la ausencia absoluta de reglas, puede hacer lo que quiera. Pero cuando hay una asimetría de poder tan grande en el mundo entre un tipo de estados y otros, el multilateralismo se puede vaciar de contenido. No sé, pongo ejemplos. Suelo poner tres ejemplos fundamentales. Uno, la cantidad de veces que Argentina en todos los organismos internacionales ha logrado votaciones favorables para el reconocimiento de la disputa de soberanía en Malvinas y la obligación del Reino Unido de sentarse a discutir la soberanía con Argentina. Abrumadora mayoría en Naciones Unidas, unanimidad en OEA, en el Comité de Descolonización, y sin embargo no ha sucedido. Podría poner, quizá la más abrumadora de todas es el pedido de levantamiento del bloqueo de Cuba. 187 votos en Naciones Unidas, 2 en contra, que son los dos grandes aliados estratégicos de Milei, Estados Unidos e Israel. Y el bloqueo no se levantó. Pasó algo similar con las vacunas. La verdad que prácticamente todos los organismos multilaterales, en la etapa de la pandemia, determinaron que las vacunas constituyen un bien público universal y que no debían estar sometidas a las reglas del mercado. Sin embargo, eso no sucedió. Por lo tanto, el multilateralismo, cuando no hay un equilibrio de poder como marco, se vacía de contenido. Está pasando con la CELAC en este momento, está pasando con UNASUR. Es decir, no hay que mirar de manera romántica las organizaciones, incluidas las que nos parecen más afines, ¿no? Porque, por ejemplo, en CELAC es lindo saber que no están ni los Estados Unidos ni Canadá, pero los países del Caribe, frente al bloqueo que sufrió Cuba y la interrupción del proyecto que Chávez tenía de desarrollo con Petrocaribe, terminaron no teniendo vacunas, no recibiendo dinero por el turismo y sometido a los desastres naturales más grandes de los últimos 100 años. ¿Quién le da ayuda financiera? ¿Un país endeudado como la Argentina? No, se la dan los países más poderosos, aunque no estén en CELAC. Entonces, eso determina la votación. Por lo tanto, lo que yo creo, más que constituir organismos, o antes que constituir organismos, es constituir hegemonía de gobiernos progresistas en la región. Y equilibrio de poder en el mundo cuando se trata de organizaciones extrarregionales. Por lo pronto, el sistema institucional
voy a ser muy, muy breve. El mundo gobernado por el capitalismo financiero en los últimos 35 años nos ha llevado a una situación absolutamente insostenible. Nivel de concentración de riqueza que no se puede sostener, admitir desde ningún principio moral, desde ninguna razonabilidad, al margen de que no se trata de dinero físico, se trata de estados contables, pero que le garantizan una calidad de vida eh, absoluta a cientos de generaciones de las familias que concentran esos recursos. Por lo tanto, no hay manera racional de cuantificarlos. BlackRock, por ejemplo, incrementa sus ganancias a razón de $1 millón cada 6 segundos, este, para que se den una idea. Por lo tanto, eso es insostenible. Pero además, eso se ha apoyado en un modo de reproducción de la ganancia que ha sobreexplotado la naturaleza y ha llegado a la catástrofe climática. Y como si esto fuera poco, como si esto fuera poco, eh, ahora estamos familiarizándonos con la cercanía de un conflicto nuclear. Es decir, la situación a la cual el capitalismo financiero ha llevado al mundo es de catástrofe, en cualquier aspecto que ustedes lo miren. Y eso no es en abstracto, no es por inercia, eso está apoyado en el funcionamiento de un sistema de instituciones. Instituciones que son Fondo Monetario Internacional. Quiero separar un poquito a la ONU de esto, no porque yo crea que la ONU funciona bien, sino porque es un poquito más equilibrada, porque allí hay potencias del mundo emergente que también están presentes. Pero en las otras, en las que son estrictamente del capitalismo, se trata Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OTAN, CIADI, OCDE, G7. No, son esas las instituciones que además están sostenidas por todo el mundo de los fondos de inversión, de las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto es que yo estoy convencido, y lo estaba ya cuando estaba en funciones, donde lo pude comprobar claramente, es que jamás podrían, y lo sufría cuando desfilaban las delegaciones de técnicos argentinos en Washington para este, tener reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el FMI para conseguir alguna ayuda o alguna solución a los problemas de la Argentina. Yo estoy convencido que en la medida que es exactamente al revés, que jamás la solución va a venir de un sistema institucional que es el que causa el problema, y que para que haya algún tipo de solución hay que pensar en un modo absolutamente distinto de inserción geopolítica de la Argentina. Y ahí entro en el segundo punto. Bueno, voy a decir una palabra sobre OEA. OEA no solamente es anacrónica, es asimétrica, está creada para otro tipo de mundo, lo que pasa es decir, para el mundo de la Guerra Fría, y esa lógica de Guerra Fría, la que los Estados Unidos le intentan imprimir al proceso actual. Por ejemplo, la jefa del Comando Sur, Richardson, en agosto, en el informe que dio de 18 carillas a la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos, nombró 33 veces a China, acompañada del adjetivo maligno, ¿no? A su alianza con Rusia, etc. Es decir, ellos le necesitan imprimir la lógica de Guerra Fría. ¿Para qué? Para, como hicieron en la Guerra Fría, alinear al continente detrás de ellos, hablando de las Américas. Y yo suelo repetir siempre, y cada vez con más énfasis y con más convicción, que las Américas es un concepto geográfico, pero no político. Porque cuando vos tenés que de los 35 estados que integramos el continente americano, 2 son de la OTAN y del G7, no hay un solo tema, sobre todo en materia económica, de desarrollo, de recursos naturales, etcétera, en los que podamos tener una visión común. Porque la visión del sur es
defender nuestra soberanía para administrar con autonomía esos recursos, y la visión del norte es apropiarse de esos recursos, por lo tanto restringir nuestra soberanía. Es decir, no hay margen para tener políticas comunes. Por eso no tiene ningún sentido buscar cuestiones comunes. Se pueden buscar en grandes principios de la democracia liberal, como la libertad de reunión, la libertad de opinión, todo eso. Pero aquí no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de apropiación de renta. ¿Mm? Así que bueno, esto con respecto al primer punto. Este primer punto me lleva al segundo. Lo ensamblo con el segundo. Esta próxima reunión de los BRICS. Brevemente, ¿cuál es el marco? ¿Cuáles son los antecedentes históricos? El capitalismo siempre necesita ir más allá para seguir multiplicando ganancias. Por eso el colonialismo, por eso la aparición de colonias, por eso el imperialismo, por eso la globalización. Pero cuando llega un momento que ya no hay otro espacio que el planeta, tiene que buscar al interior mecanismos que le permitan reproducir esa tasa de ganancia. Y encontraron una vez más, como no es la primera vez que sucede en la historia, al complejo militar industrial, a la carrera armamentista, al fomento de conflictos armados en el mundo. Y creyeron entonces que esa podía ser una solución para reproducir ganancia una vez que se había agotado territorialmente la globalización, para contener a Rusia en su incidencia sobre Europa, dada la dependencia que tenía y que sigue mostrando que tiene Europa de las importaciones rusas de alimentos, de fertilizantes, de energía, de petróleo, de gas, etc. Quebrar, al debilitar a Rusia, quebrar su alianza con China y generar, sobre todo en la población europea de Rusia, que tiene una mentalidad muy parecida a la de los países europeos, pero básicamente porque su forma de vida está muy enlazada, digamos, con los intereses de Occidente, que tiene que ver desde con los hábitos de consumo, con ciertas costumbres, hasta con que tienen el dinero depositado, tenían el dinero depositado en bancos occidentales, aseguran el auto, aseguran la empresa en compañías occidentales o europeas. Entonces creían que al sancionar a Rusia, es decir, la acorralan militarmente, la sancionan económicamente, y eso iba a hacer que la propia población desestabilizara el sistema político y lo derrocara a Putin. No sucedió eso, sucedió todo lo contrario. El efecto fue, tanto en lo militar como en lo económico, como en lo monetario, que Rusia se inclinó hacia el sistema asiático, creó una crisis muy fuerte en todos los niveles, en todos los sentidos, económica, social, de recesión industrial, etcétera, en Europa, ahoga financieramente la capacidad de financiamiento de la economía de los Estados Unidos, que está tremendamente endeudada y que no puede sostener este ritmo de conflictos armados, y por lo tanto, ese objetivo de acorralar a Rusia generó la consecuencia contraria desde el punto de vista monetario. Hoy son mucho más, cada vez más, los contratos internacionales que se generan o en monedas regionales a través de un clearing de monedas locales o en políticas fundamentalmente vinculadas con la defensa del medio ambiente y el intercambio de recursos naturales. ¿Mm? Es decir, hay un proceso de retroceso que no es vertiginoso, que es paulatino, que no va a terminar mañana, pero que sí va marcando una tendencia a nivel internacional de el dólar como moneda exclusiva para la concreción de los contratos del comercio internacional. Pongo un ejemplo. Arabia Saudita, que desde el año 74 tiene un convenio de exclusividad con Estados Unidos de vender a todo el mundo el petróleo en dólares,
tenía que renovar ese contrato en el 2024 y no lo renovó. Y solo le vende en dólares a Occidente el petróleo, pero a todos los países asiáticos los vende en este clearing de moneda local, además de que acaba de normalizar sus relaciones con Irán en Beijing y acaba de ingresar a los BRICS. Lo mismo que otros dos países asiáticos como los Emiratos Árabes e Irán, principales proveedores de petróleo, y dos países africanos muy importantes como Egipto y Etiopía. A esa reunión, a la reunión del mundo emergente, es donde tenía que acudir la Argentina también como invitada. Y es donde una decisión de política exterior criminal de este gobierno, bueno, perdón si lo adjetivé, pero bueno, tenía que decirlo de alguna forma, le priva a la Argentina de formar parte del mundo emergente. Es decir, estamos aliados con lo que va en declive, en franco declive, en irreversible declive en el mundo, y se nos busca aislar del mundo emergente. Este mundo emergente está encontrando, está diseñando un nuevo sistema de instituciones financieras y monetarias que probablemente sean enunciadas después de esta próxima reunión de la semana que viene en Kazán, y que y además están expresando mucho más capacidad de estabilización política. ¿Mm? Es decir, hace 20 días, 52 de los 54 estados africanos se reunieron en Beijing para acordar, dentro del marco de la franja y la ruta de la seda, acordar un fondo de ayuda estratégica de China de 50.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Y a decir verdad, claro, cuando siempre nos preguntan, no sé si va a surgir en esta charla, pero siempre me preguntan, y bueno, pero no estamos alimentando un nuevo monstruo imperialista. Miren, yo les digo sinceramente, hasta ahora yo no he visto que los acuerdos de inversión, los acuerdos comerciales estén atados a una política imperialista. Se trata de otras culturas, no se puede analizar la relación con Oriente desde la misma perspectiva, desde los mismos valores, desde la misma configuración del mundo, de la vida, del arte, de la ciencia. No somos iguales, no tienen la misma mentalidad, y no han actuado así en el mundo. Y además, en cada una de las alternativas que hubo en los organismos multilaterales, han votado en el mismo sentido que votaríamos nosotros sobre temas de la agenda global. Es decir, estamos más cerca en la lectura de la agenda global. Eh, Reconocimiento del Estado palestino, bloqueo de Cuba, defensa de la soberanía de los países latinoamericanos que fueron bloqueados, Malvinas. Así que yo creo que ahí está la disputa de América Latina. Voy a señalar, antes de terminar, algo que mencionaba ayer en un conversatorio en la CTA, y es que ustedes vieron que García Linera habla de las oleadas de gobiernos progresistas en la región, y otros compañeros también, ¿no? Hablan de América Latina en disputa y se ponen muy contentos con el triunfo de Lula, con el triunfo de Petro. Y obviamente, imagínense, entre Lula y Bolsonaro, ¿cómo no voy a estar contento? No se trata de eso. Justamente esa es mi tesis, digamos, que es cierto que América Latina está en disputa, pero no creo que esa disputa se resuelva en función de qué partidos ganan cada una de las elecciones en los países, porque eso no garantiza lo que implica verdaderamente definir esa disputa, y es si la inserción geopolítica de nuestra región
en un momento donde van emergiendo, donde van surgiendo países que van queriendo desempeñar un papel, como la India, como Turquía, como Irán, y donde América Latina tendría que constituir ese bloque regional también en busca de una política soberana, desconectada del imperialismo financiero globalizado, eh, si logra salir de esa pertenencia geopolítica e ingresar en la inserción geopolítica que le plantea el mundo emergente. Estamos en vísperas de elecciones en Estados Unidos. Esas elecciones tienen mucho valor para el interior de la sociedad de los Estados Unidos, pero no para América Latina. Porque puede ser que el sector demócrata tenga más afinidad con alguna parte de nuestro discurso con relación a los derechos de género, el respeto a los derechos de las minorías, ciertas libertades individuales, el derecho a decidir el aborto de las mujeres, es cierto, pero desde el punto de vista de su compromiso financiero es con el complejo militar industrial y es sostener los conflictos bélicos como hasta este momento. Trump promete, Trump tiene una visión similar a la que tenía Kissinger con Nixon en la etapa de la Guerra Fría, pero intercambiando las piezas. Kissinger le hizo ver a Nixon en el año 72 que como la Unión Soviética y China se habían distanciado y el archienemigo era la Unión Soviética, había que amigarse con China. Putin hace lo mismo diciendo, nuestro enemigo es China, estratégicamente, la que nos está disputando el poder global, el liderazgo global en altas tecnologías, en tecnología digital, en, bueno, todo lo que se puedan imaginar, es China. Por lo tanto, lo que hay que hacer es debilitar su alianza con Rusia y entonces se amiga con Rusia y promete interrumpir la guerra de Ucrania. Pero desde el punto de vista de la dependencia financiera y de la estrategia que estos grandes fondos de inversión, que son los que se quieren quedar con los recursos naturales de nuestra región, no hay diferencia fundamental respecto a su política sobre América Latina. Termino con dos cosas. ¿Cuál es esa estrategia? Miren, es darle una forma específica de acuerdo con cada país de América del Sur, pero sosteniendo una estrategia central que tiene que ver con la desestabilización política y con la polarización de la sociedad de tal manera que no pueda establecerse un consenso político que estabilice los sistemas políticos internos. Obviamente el lawfare es una parte de eso, pero mire, le voy a poner el ejemplo más ilustrativo para no caer en los ejemplos de siempre, es Perú. En Perú, los últimos 5 presidentes no terminaron su mandato y hay un estado de crisis política permanente. Pero la macroeconomía del Perú es impecable desde el punto de vista de la relación deuda-producto, exportaciones, eh, equilibrio fiscal, nivel de reservas. Está en una calma absoluta la economía del Perú. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es sostener permanentemente a la política ensimismada en resolver su crisis endógena para que no pueda intervenir en la redistribución de la renta, sino que esa bonanza macroeconómica siga apropiada en cabeza del sector pesquero, del sector minero y del sector del agronegocio, los 3 sostenidos por los grupos financieros transnacionales. Y ese mismo esquema se reproduce para toda la región. Se trate de políticas públicas de los Estados Unidos o políticas privadas de las corporaciones. La estrategia de Amazon, la estrategia de Google, la estrategia de Musk sobre la región es la misma. Y nosotros no estamos respondiendo como bloque regional al mismo nivel de integración que tienen sus estrategias.
Cuando ustedes leen el, la, la, el papel de la estrategia nacional sobre la región del Departamento de Estado, es, eh, habla de la región, no habla individualmente de cada país. Ataca con más fuerza lo que ellos consideran, denominan tres dictaduras, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero las políticas son idénticas para toda la región. Y la región no responde con políticas idénticas del lado del campo popular. Por eso, el, por eso las consecuencias, la gravedad de esa estrategia de Milei, de, primero, habernos apartado del mundo emergente, haber quebrado el eje articulador de la integración latinoamericana por el distanciamiento con Brasil. Ahora, todo esto que parece guiado por una gran irracionalidad, que es lo que define su personalidad, y creo que verdaderamente hay alguna insanía, es una persona que le resulta muy, muy difícil, por no decir imposible, establecer lazos interpersonales, intergrupales, interinstitucionales, establecer relaciones, genera una violencia muy grande que después cunde hacia abajo en sus seguidores y altera todo el clima, bueno, etc. Pero que exista esa psicopatología no quiere decir que detrás de sus enunciados, dichos con esa excentricidad, con ese histrionismo, no haya una gran racionalidad. Una gran racionalidad. Cuando él se para ante las Naciones Unidas y le dice a todo el mundo, todos ustedes son comunistas, es por un lado desopilante, pero por otro lado es tomar el altavoz y así como primero lo hizo al interior del país, de nuestro país, después lo hizo insultando a Lula, insultando a Petro, insultando a AMLO, insultando, después se fue a Europa con el presidente de España, es condenar la estatalidad, es atacar la estatalidad, la institucionalidad, el gobierno de la política, para favorecer a quién, a la gobernanza de las grandes corporaciones privadas. Yo creo que Argentina, así como el neoliberalismo se hace conocido a nivel mundial por Thatcher Reagan, 79-81, antes había habido un laboratorio de prueba en América Latina, que había sido Pinochet en el 73 y Martínez de Oz en el 76. De la misma manera, yo creo que hoy Argentina es un laboratorio de ensayo de la gobernanza de las grandes corporaciones. Ya no es disputar el Estado, sino entregar el Estado y reducirlo a la función estrictamente represiva de Ministerio de Seguridad. ¿Qué hacer? Bueno, además de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que tenemos que hacer, a nivel internacional es no que por el hecho de que el Estado Nacional haya quebrado esos vínculos, nosotros, desde el campo nacional y popular, tenemos que mantener los vínculos con todas las entidades subnacionales, sean gobiernos de provincia, municipios, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, universidades, movimientos políticos, etcétera, sostener esos vínculos de tal manera que los lazos no se corten por el hecho de esta impertinencia del gobierno nacional, sino para, para que una vez que nosotros volvamos al gobierno, que estoy convencido que vamos a volver a pesar de todas las dificultades que tenemos, algunas autoinfligidas, eh, no tengamos el vínculo roto, sino que podamos recuperarlo lo más prontamente posible. Bueno, esto es más o menos lo que se me ocurría para responder esos lineamientos y quedo a disposición.
Gracias, Carlos, querido. No sé si te parece, Daniel, ir ordenando el uso de la palabra en base a los compañeros y compañeras que levantaron ya la mano. Te propongo que puedan trasladar sus inquietudes, sus preguntas y cada tanto le proponemos a Carlos que vayan interactuando. Por supuesto, vamos a ir, como dijo acá el compañero Carlos Vega, tratando de que seamos breves, pero me abuso un poquito, ya que me diste el pase. Y te voy a hacer dos preguntas, Carlos. Primero, ¿cómo estás siguiendo el tema México, esta cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que uno lo ve con cierto grado de esperanza y que, bueno, los compañeros de México están trabajando con nosotros, así que también la esperanza se amplía en esto. Y después, ¿qué perfil, mira la pregunta que te voy a hacer ahora, qué perfil de canciller necesitaríamos? Porque no hay que olvidar, en la reconstrucción de la política exterior argentina, yo creo que vos lo debes haber visto en tu trabajo internacional, Carlos, que la diplomacia argentina es sumamente respetada en el mundo. Uno sale y se encuentra con esto desde que aquel embajador, don Archibaldo Lanús, dijese aquel apogeo, ¿no?, de la diplomacia argentina. Esta diplomacia argentina es respetada desde hace 100 años tranquilamente. Eh, te decía, ¿qué perfil de canciller necesitaríamos para una reconstrucción de una política exterior basada en un gobierno nacional? Y sobre todo teniendo en cuenta que la política exterior argentina está muy atada a lo que es el Mercosur. Entonces nosotros no podemos tener una política independiente a tontas y a locas, sí tendríamos que tener algo conjunto y respetado con nuestros socios regionales. Bueno, estas dos cositas, México y el perfil que tendría que tener nuestro canciller, sobre todo teniendo en cuenta la relación con Mercosur. Y ahora, entre Carlos, Pablo y yo, ayudamos a que los compañeros planteen sus preguntas. Gracias, Daniel. Yo, si me permitís, me gustaría consultarte, Carlos, si si vos preferís que te pasemos las preguntas y después las respondés, o querés que sean de a una, por favor. No, como prefieran ustedes, no tengo problema. Si les parece, mira, le respondo brevemente a, a Daniel. Mira, yo creo que en México hay un artículo de Alfredo Serrano Mancilla muy interesante que dice, leer, búsquenlo, porque dice las razones por las cuales ganó Morena, ¿no? Y básicamente él dice porque hizo política, porque fijó una agenda propia a través de la comunicación presidencial de las mañaneras, porque el presidente recorrió el país, porque tuvo políticas soberanas, porque a pesar de la relación tan estrecha que necesariamente tiene con los Estados Unidos, por una cuestión geográfica, mantuvo cierta distancia y ciertos niveles de soberanía, porque se animó a la reforma judicial, porque hizo una política de distribución social del ingreso muy grande. Vos sabés que él hizo un pacto al entrar de no incrementar los impuestos al sector empresario, cosa que cumplió, tal vez alguna excepción en la etapa de la pandemia, de algún impuesto excepcional a las fortunas, pero, pero básicamente lo que hizo fue sanear el sistema tributario y en lugar de aumentar, hacer que todo el mundo pague estrictamente lo que tenía que pagar hasta el último centavo. No aumentar los impuestos, sino que hacer que los que no lo pagaban lo paguen, que en general son los sectores que tienen más capacidad de evasión y de elusión fiscal. No es el pobre tipo que tiene una panadería. Y benefició, hizo mucho beneficio social, fortaleció los sindicatos, es decir, fue fiel al compromiso que había tenido con su electorado. Y da toda la impresión de que Claudia Sheinbaum, además de que su irrupción en la política grande del país es a partir de Morena, ella tiene una formación inclusive ideológica más
fuerte, más ideológica, más orgánica de partido de izquierda que la que tiene el presidente, que es un hombre que tiene una formación en el corazón del PRI, histórico, que justamente para sostener los principios fundacionales del PRI es que luego hizo la transición que hizo hasta llegar a Morena y convertir al PRI en un partido de oposición. Quiere decir que yo creo que el secreto es ser fiel al compromiso que uno asumió con su pueblo cuando le dijo, te voy a cambiar la vida, y no decirle que le va a cambiar la vida y sumir al pueblo en una tremenda frustración como nos pasó a nosotros. Y respecto al canciller es muy sencillo. Para mí no es que un canciller tiene que tener un perfil demasiado distinto al resto del gobierno o al resto de los ministros. Para mí tiene que tener, miren, ahí lo veo a Carlos Fumagalli en la pantalla. Anoche me tocó en Palermo compartir una charla con su hermano. Y, y él, como miembro de también un grupo que está trabajando en el tema de la producción, desarrollo, formas alternativas y demás, planteó toda una serie de puntos que me parecen muy transformadores. Sinceramente no es que sean novedosos, lo que estamos hablando es controlar el comercio exterior, controlar el sector financiero, sanear el sistema tributario, ¿no? Del desarrollo industrial, poner en pesos las tarifas, bueno, ese tipo de medidas. Uno puede discutir una coma, un matiz. Lo que no negocio del futuro gobierno y de todos sus ministros, no únicamente del canciller, es el coraje. Es el coraje, porque va a haber que tocar muchos intereses. Entonces, para eso hay que tener mucho coraje y mucha valentía. Eso lo tiene que tener el canciller, él o la presidenta y todos los ministros. Y la otra cosa que tiene que tener un canciller, que a mí me tocó padecerla en el gobierno anterior, es que tienen que tener descolonizada la cabeza. Es decir, a mí me tocó discutir un nivel de frivolidad de cómo se asumió el conflicto en Europa, absoluto. Nada más que nutridos por las noticias de la prensa occidental y los llamados del Departamento de Estado. Entonces, había que condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Miren, sí, técnicamente el derecho internacional reconoce que hay la ocupación de un territorio, de un Estado por otro Estado. Pero esa guerra, teniendo en cuenta lo que significa Rusia, la expansión de la OTAN, la situación geopolítica que acabamos de describir y todo, es el emergente de un proceso de reconfiguración del orden mundial. No se la podía tratar con esa frivolidad. Y se la trataba con esa frivolidad porque la información que recibían era la información de la prensa colonizada. Entonces hay un elemento fundamental que es la descolonización cultural de nuestro pueblo, empezando por su dirigencia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, placer darle la palabra a Carlos Fumagalli. Seguramente que tenés levantada la mano, Carlos. Sí, ¿Puede sí, ser? veo que estaba Diego antes. No sé si, Bueno. si quieren respetar el orden escrito, si no, avanzo. Sí, por supuesto, cómo Dale. no, muchas gracias. Adelante, Diego. Bueno, gracias. Bueno, qué de sentimientos encontrados que genera tan importante exposición, ¿no? Y sí, es verdad, me ofrezco como canciller. No sé si puedo, pero me pongo a total disposición de la tarea. Estuvimos hablando con Zulma y le digo que cargué la planilla para pertenecer a las comisiones. Me dice, Diego, ¿en cuál te pongo? Y no sé, yo mito el plan naval, estoy en todas. Pero nada, a disposición de todas las comisiones para la estructura, obviamente de infraestructura, y decirle a Carlos, tenemos el plan naval, tenemos el diagnóstico, conocemos los dos sectores que se dividen en el país para hacer negocios y tomar decisiones, y hay una agenda global y hay una situación mundial o de humanidad. ¿Podemos hacer una síntesis en eso? ¿Estaría bueno armar una estrategia? Yo por mi parte, como iniciativa ciudadana, como militante político
y militante humano, y militante de gremial y de derechos institucional y todas las áreas que hace 6 años me puse la tarea de recorrer para poder hacer una síntesis y comprender todo este desastre en el que nos vienen metiendo hace 48 años o más. ¿Podemos tomar una iniciativa de hacer una síntesis y tomar acción? Yo creo que la población es ahora. Bueno, nada más, solo eso. Bueno, adelante Carlos entonces, ¿sí? Carlos Fumagalli. Bueno, hola. Hola Carlos, un gusto verte. Aunque sea en píxeles. Bueno, clarísimo como siempre. Yo me estaba preguntando, hay algo que está haciendo Axel que me gusta mucho, que es responder a los hechos nefastos del gobierno con acciones a nivel de su gobierno. Entonces, él, por ejemplo, se rumorea, yo no sé si es cierto, que mantiene cierto contacto con los BRICS. En un momento se dijo, se rumoreó que la provincia de Buenos Aires podía intentar entrar a los BRICS como Estado. Yo no sé si eso es viable. Supongo que no, pero por lo pronto está en la línea de mantener aceitados los contactos que vos mencionabas hace un momento. Lo mismo el haber ido a México, a la asunción de Sheinbaum y otras acciones, digamos, ya yéndonos a la política local, cuando Milei clausura el Salón de la Mujer, él lo abre en la provincia. Entonces, dos cosas. Por un lado, lo que puedas comentar acerca de esas acciones internacionales de Axel, y por otro lado, ya como yo en realidad cuando me presenté al inicio de la reunión, dije que estaba ansioso por poder escucharte y ordenar un poco los pensamientos en medio del desorden bastante cáustico que hay con la interna entre Axel y Cristina, ¿no? Y ahora, bueno, me vine a la cuestión de internacional y relaciono ambas cosas, y me parece que lo que está haciendo Axel es absolutamente impecable. Entonces, bueno, si de Yapa querés hacer un comentario sobre cómo ves la interna, a mí me vendría muy bien, y creo que a muchos compañeros también, porque es un momento como muy difícil de evaluar, de pensar. Bueno, eso es. Gracias, Carlos. Sí, adelante, compañero Carlos Raimundi. Bueno, no, mira, el primer planteo, si se puede hacer una síntesis de una acción a nivel internacional, y sí, pero podría ser una síntesis muy general, porque el mundo tiene una complejidad en este momento muy grande. Es decir, vos tenés la emergencia de actores con las cuales compartimos algunas cosas y no otras. Por ejemplo, yo creo que el papel que Putin está haciendo en el proceso de descolonización cultural de muchos países respecto a el, el rol intoxicador que tienen las redes sociales y todas las plataformas y todos los medios de prensa de Occidente es muy importante. Ahora, si me preguntás si yo coincido con él en sus políticas de género, no coincido con él. Entonces ahí hay que tener complejidad de construir nuevas categorías y no construir alineamientos automáticos, ¿no? A eso se refiere
la multipolaridad, la multiculturalidad, se refiere a respetar culturas diferentes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el trato que se le da a la mujer en determinados países que profesan la religión musulmana, pero, ¿no? Pero lo que no haría jamás es tratar de encauzar o de resolver esos conflictos a través de la violencia, a través de la guerra, a través de bombardeos, a través de dictaduras. Cuando se utilizan esos métodos es porque lo que hay detrás no es la defensa de los derechos de género de la mujer, sino la apropiación del petróleo, ¿no? Entonces, me parece que son esas claves, ¿no? La paz, una arquitectura financiera mucho más justa. Vos fíjate que el Banco de Desarrollo Asiático y el Banco de los BRICS, que preside en este caso Dilma Rousseff, a diferencia de las instituciones de Occidente, tiene toma de decisión igualitaria por parte de los países, con independencia de la cantidad de fondos que hayan aportado. No es que porque, como el FMI o el Banco Mundial, como Estados Unidos es el principal aportante, se reserva un porcentaje de las acciones a la hora de votar. Entonces tienen otro tipo de composición. Entonces, construir un mundo más colaborativo, más respetuoso de las culturas, más descolonizado, regenerativo del medio ambiente, que vaya generando políticas ambientales, pero no únicamente en función de las empresas del norte, sino de las necesidades de desarrollo de cada uno de los países que tiene tiempos, necesidades y transiciones distintas. Así que sí creo que tendríamos más posibilidades. Por eso digo, me parece demasiado presuntuoso fijar una gran estrategia, es decir, no podemos resolver la interna del principal partido de oposición, mucho más difícil nos va a ser ponernos de acuerdo en 10 puntos a nivel global, salvo que hablemos de grandes generalidades. Sí creo que a nivel regional también hay cosas para hacer. Yo no sé, el presidente Correa, por ejemplo, cuando era presidente más de una vez, planteó la necesidad de integrar al continente en la producción pública de medicamentos para las 4 o 5 patologías más expandidas en la región, tomando todos los establecimientos de producción pública que tengamos. Con eso se abarataría muchísimo el costo de los medicamentos y además se reduciría la presión política y económica de los grandes laboratorios. Bueno, son medidas de integración regional que yo creo que tenemos que, lo mismo podríamos hacer con los fertilizantes, con la integración energética, aquel viejo proyecto que tenía Chávez de integrar los 3 grandes polos energéticos de la región, el control de las plataformas y de la inteligencia artificial. Y de la prepotencia que tienen los servidores digitales. Es decir, tiene que haber un gran acuerdo político, pero para que haya un gran acuerdo político tenemos que volver a tener mayoría de gobiernos nacional populares. Por lo tanto, las luchas comienzan en nuestra propia casa. Y entonces ahí vamos al tema interno. Miren, yo creo que cuando uno analiza de esta forma las cosas, como lo que estuvimos conversando, los temas que me plantearon, las preguntas, los interrogantes que tenemos, me parece que es tan fuerte la pelea, que me parece también tremendo que nosotros caigamos en un nuevo capítulo de un error histórico, que es anteponer nuestros problemas secundarios. Porque yo estaría totalmente de acuerdo en una interna que exprese proyectos diferentes de país, que ya ni siquiera sería una interna, sino que sería una discusión sobre el modelo de país. Pero cuando uno ve que estamos discutiendo entre sectores, es decir, yo por ejemplo estuve el otro día en el acto de Axel en Berisso y no encuentro que haya demasiados
digamos, coincido con todo lo que planteó y no encuentro que haya grandes diferencias con lo que leo en las cartas de Cristina, en las clases magistrales y en los temas que Cristina propone. Por lo tanto, me parece la verdad muy desatinado que, que estemos discutiendo entre sectores que compartimos a dónde tiene que estar el enfrentamiento central. Y en segundo lugar, yo la verdad creo que todos le debemos mucho mucho a Cristina. Lo dijo el propio Axel el otro día, los mejores días fueron con Cristina. Este, creo que además es la dirigente que plantea con mayor visión estratégica los grandes temas, que tiene espalda para sentarse a conversar sobre esos temas, para hacer un llamamiento al país. Pero lo que sí me atrevo a decir es que me parece que ya no es tiempo de hacerlo a través de iniciativas espasmódicas. Es decir, lanzo una carta, o como fue la renuncia de Máximo en el momento del acuerdo con el Fondo Monetario. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo y con su posición respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. Yo no hubiera votado a favor de ese acuerdo, pero lo que digo es que en lugar de plantear hechos sorpresivos y poner a la gente en la disyuntiva de me tenés que seguir y si no me seguís porque no me entendiste o porque tenés algún matiz o por lo que sea, estás del otro lado, me parece que eso es negativo. Me parece que eso no hace bien. Me parece, lo otro, tuve la suerte de poder conversar con Cristina hace 15 días, en una reunión éramos 5 o 6 compañeros nada más, muy distendida, y de decirle todas estas cosas, decirle, por ejemplo, que estoy convencido que no puede haber un nuevo capítulo de una alianza de centro en la Argentina, que tenemos que ir a fondo, y si no se consigue la mayoría suficiente, hay que ir a fondo igual en el planteo que uno haga, en la propuesta que uno haga, porque de lo contrario sería una nueva frustración y estaríamos arriando nuestras banderas históricas. Hablamos inclusive de la inserción geopolítica. Y la otra cosa, en un momento donde ella decía, bueno, por eso yo escribo las cartas, y tuvimos la oportunidad de decirle, no es sola, están excelentes las cartas. Además la carta es bueno porque queda escrito, porque llama a la reflexión, porque es una herramienta, pero es la presencialidad, es la conversación, es la convocatoria, es la discusión. Así que creo que después de haber tenido, un candidato como Scioli, un candidato como Alberto Fernández y un candidato como Massa, la verdad no puedo entender ponerle palos en la rueda a Axel, salvo que Cristina sea la que diga, voy a jugar. Yo coincido con algo que dijo, coincido parcialmente, con algo que dijo Mariano Recalde el otro día, que es ancho de espada y uno solo. Sí, pero lo tenés que jugar. Porque si lo tenés en la mano, da lo mismo que tengas el ancho de espada o un 5, porque si no lo jugás, entonces el otro puede ser un 7 de oro, el as de basto, el 7 de espada o un 3, pero si juega, te mata tu carta. Entonces, una de dos, o jugalo o ponete en otro nivel, pero no esa política del misterio, ¿no? No esa política del misterio, y cuando develás el misterio, el que no entiende el misterio al tiempo queda desubicado. No, la verdad no creo que este sea momento de eso. Y sobre todo donde debe estar verdaderamente la grieta. Anoche me preguntaban también en Palermo qué opino de un personaje que está todo el tiempo en la televisión. Miren, es como una adivinanza, ustedes tienen que saber de quién estoy hablando. Si hay un tipo que se la pasa todo el tiempo en los canales y en la radio,
que tiene programas propios y que utiliza esos espacios para para hablar bien de Villarruel y mal de Axel, yo lo primero, lo que sí, no estoy dispuesto a discutir eso, no estoy dispuesto a decir que tiene que formar parte de la unidad. No, no, ahí hay una brecha. Ahí hay una brecha. Lo que sí le preguntaría es de dónde sale la plata para estar tanto tiempo en los medios. Y para decir esas cosas. Permíteme un segundo, Carlos, que te voy a agregar algo que decía el compañero. Hace 4 semanas, Dmitry Peskov, el asesor de Vladimir Putin, dijo que ahora el BRICS es regional, o sea que permitía la incorporación de municipios y gobernaciones más allá de lo que opine el gobierno nacional. Te digo esto porque yo estoy colaborando con un grupo cercano a la Duma rusa para acercar gobiernos y municipios de Argentina al BRICS. Hay mucho interés, pero 2 gobernadores muy importantes nuestros, para que se entienda bien, están buscando el momento político adecuado para acercarse al BRICS, porque no quieren cargar con toda la responsabilidad ahora de que le caiga la prensa encima, ya con lo que tenemos, digamos, es suficiente. Sin embargo, lo que puedo decir es que la Federación Rusa está trabajando con estos gobernadores y está esperando el momento adecuado político para que ellos se incorporen. Y una cosa muy importante, hablé con Sergei Brilev el 23 de agosto. Brilev está a cargo de la parte de energía de la Federación Rusa, una parte muy importante, y lo que él me decía es que ellos le asignan una importancia estratégica muy importante a Argentina, porque dentro de América hay solo 2 países que ellos consideran potencia. ¿Por qué? Porque tenemos programa antártico, porque tenemos programa nuclear y porque tenemos programa aeroespacial. Y me dicen, de estos 2 países, solo hay uno que trabajaría con nosotros, porque el otro es Estados Unidos. Y el que trabajaría con nosotros es Argentina. Ni siquiera Brasil reúne las condiciones que ellos piden. Así que, digo, la importancia geoestratégica que tenemos nosotros, más el Atlántico Sur, más el acceso a la Antártida, es lo que los rusos ven para que nosotros seamos socios estratégicos de ellos. Así que, bueno, como verás, Carlos, estamos todos trabajando como para que tengamos un mundo mejor en el día de mañana. Esperemos que el día de mañana llegue lo más rápido posible. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a ver si respeto el orden de los compañeros que levantaron la mano. Julián, Marcela, Roque, Huerta y Mariela. ¿Puede ser, por favor, en ese orden? Sí, vamos. Adelante, Bueno, hola adelante, Carlos. Julián. Hola Carlos, yo te sigo desde el CPI, que he tenido la oportunidad ahí de estar en la formación, ¿no? Así que estuve ahí en el segundo módulo escuchándote y siguiéndote, así que también un saludo enorme de Rosa. Y bueno, mis 2 preguntas tienen que ver justamente con lo que también habían preguntado anteriormente, pero va hacia otro lugar. Mi pregunta es acerca de esta experiencia, ¿no? Como embajador, que a veces es importante y es muy buena que nos las puedas compartir, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, para que me entiendas, ¿no? Esta pregunta, yo ahora estoy fungiendo como el coordinador de Cuyo de la AFIL, ¿no? Fundada por Enrique Duce. Entonces mi pregunta tiene este carácter dusseliano, ¿no? Eh, esta carácter vista desde el marxista británico, ¿no? Joseph Needham, esta ciencia y civilización donde quiere empezar a mostrar, ¿no? En este trabajo la importancia de los embajadores, ¿no? Para todo lo que es la configuración social, ¿no? De los pueblos y de las sociedades. Así que me gustaría que nos pudieras compartir un poco esa experiencia como embajador, ¿no? Y lo importante que es empezar a construir, ¿no? Toma de esos lugares y también que sean parte de los proyectos políticos, ¿no? Es decir, la importancia de establecer embajadas firmes, serias y soberanas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, quisiera preguntarte acá en términos que puedas hacer una retroalimentación a este espacio, ¿no? Y hablarnos un poco acerca de las organizaciones sociales, ¿no? Acá en Mendoza tenemos la particularidad que la cultura mendocina es una cultura mezclada entre la cultura alemana, ¿no? Por esto de la vendimia, y la cultura española. Además de, obviamente, estas dos como culturas dominadoras, ¿no? Acá en el territorio. Siguiendo a Raquel von Haaren, ¿no? Ese libro de Hannah Arendt, ¿no? Que muestra la importancia social, ¿no? De estas saloneras alemanas, judías, ¿no? Que como configuradoras, ¿no? De estas sociedades, para que se entienda la pregunta, a veces tenemos esta forma, ¿no? De organizarnos socialmente, de hacer pequeñas asambleas, ¿no? O pequeños espacios de reunión,
como este también se podría ser considerado un espacio salonero, ¿qué importancia tiene justamente empezar a definir estas figuras, ¿no? De cómo nos vamos a organizar hacia adentro, ¿no? Para entender estas formas de participación, esta forma de descolonización también de nuestras propias relaciones sociales, ¿no? Y cómo las vamos construyendo para pensar qué proyecto queremos, ¿no? Qué proyecto político y qué proyecto social queremos. Eso me gustaría que nos hiciera esas dos precisiones y estaría encantado. Gracias, Carlos. Bueno, adelante, Carlos, por favor. Bueno, y lo que pasa es que son temas muy profundos. Te agradezco mucho, Julián. Para mí, Enrique Dussel, que si no me equivoco es coterráneo tuyo, ¿no? Así que es un referente intelectual extraordinario. Es una de esas personas que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida a cambiar nuestra cabeza, ¿no? Así que yo soy un seguidor de la filosofía de la liberación, del cuestionamiento a la modernidad, al eurocentrismo. Soy un seguidor en mis clases de Bautista, de Ramón Grofogen, de una discípula del profesor Dussel, Katia Colmenares, también mexicana. Así que sigo mucho esa escuela y esos contenidos, me inspiro mucho en eso. Mirá, vos es que yo, haciendo referencia a una canción popular de Carlos Puebla, de la Revolución Cubana, que decía, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Acabo de publicar un libro con esa experiencia como embajador que se llama Mis años en la OEA, esa cosa tan fea, ¿no? La verdad, la OEA es algo denigrante, de lo cual no deberíamos participar y creo que tendríamos que en algún momento tomar inteligentemente como región, no en soledad, no intempestivamente, sino planificadamente, la decisión de retirarnos. Pero te decía, estaba haciendo la presentación del libro y estaba Tilio Borón presente y me preguntó cuáles eran los mecanismos que los Estados Unidos tenían para imponerse en la práctica, ¿no? Y entonces yo lo tomé más por el lado financiero, por la capacidad financiera que tiene. Y después me estaba volviendo en auto ese mismo día a La Plata y me di cuenta de que estaba equivocado en la respuesta que le di. Que hay algo más trascendente que el dinero, que es que la posición de muchos países es porque creen que están haciendo lo correcto. Es porque creen ese mensaje de que alinearse con los Estados Unidos les da la pertenencia al mundo libre frente a las autocracias. Es decir, la colonización cultural, la colonización mental, ¿no? Esa mentalidad colonizada, esa mentalidad de creer que estás defendiendo tus propios intereses porque has adquirido el discurso de, de la potencia dominante, ¿no? Del amo en este caso. Segundo punto, vos nombraste a Hannah Arendt, ¿no? El otro día estaba leyendo algo de Arendt, de Hannah Arendt, que decía que cuando te mienten tanto, con datos, con posiciones cambiantes, con cosas que parecen desopilantes, no te están diciendo que vos no creas en eso que te están marcando, sino que no creas en nada. Es decir, crear un caos generalizado. Ese es uno de los rasgos del momento que estamos viviendo. Ese es uno de los rasgos del anarcocapitalismo. Es una de las estrategias del mundo libertario, que no es nuevo, que no es propio de la Argentina. El segundo rasgo
es la crisis del capitalismo, que es diferente de la de un siglo atrás, pero que estructuralmente sí significa una crisis del capitalismo, porque la economía, las economías capitalistas, la economía británica, la economía francesa, la economía alemana, y ni hablar de la economía de los Estados Unidos, están colapsadas. Y fundamentalmente colapsadas hubo un episodio que fue la parálisis del sistema productivo internacional, el ascenso de los grandes conglomerados digitales, que fueron los que compensaron, porque no cayó la bolsa financiera con la parálisis industrial de la pandemia, porque se compensó con la ganancia precipitada de los grandes laboratorios y de los servidores digitales. Pero están colapsadas. No pueden sostener la guerra en Europa, al mismo tiempo la guerra en Medio Oriente, que está haciendo sufrir mucho al comercio internacional con los bombardeos de Yemen, con las promesas de ataques en el Golfo Pérsico de Irán, si es atacado el Líbano, etcétera. Eso va a encarecer todas las rutas comerciales de los productos, no solo del petróleo, sino de todos los productos que llegan a Europa y a otros lugares del mundo. Tienen una tercera guerra que son los acuerdos militares para contener la proyección en el Pacífico de China a través del control del mar del sur de la China y de Taiwán, y de generar un conflicto con Taiwán. Y ahora les está apareciendo una guerra en África importante, no una guerra, sino una conflictividad en África, que en otro momento del imperialismo financiero lo hubieran resuelto con una intervención del ejército francés de la colonia, y no lo pueden hacer en este momento. Quiere decir que hay crisis del capitalismo. Crisis de la democracia representativa, que es el otro problema. Nadie se siente representado, nadie, puede ser la excepción en México, que está de fiesta en este momento, pero nadie se siente representado por la democracia representativa. La democracia representativa formal, puramente procedimental como la conocemos, está agotada. Si no se la insufla de grandes institutos de poder popular que la convierta en una democracia participativa, protagónica, en esto el gobierno de las comunas, que era otra de las banderas de Enrique Dussel en sus últimos años, y todo lo que proyectó en el gobierno de Venezuela, etc. Son todos esos por los caminos donde tenemos que ir. Con este nivel de crisis, ¿qué es lo que aparece? El discurso racista, porque no hay lugar para integrar a las sociedades, porque hay competencia al interior del sistema. Entonces es el discurso racista contra los inmigrantes, contra el diferente. Cuando vos juntás crisis de credibilidad en todo, Hannah Arendt, crisis del capitalismo, crisis de la democracia, discursos de que existe una raza superior, tenés todas las condiciones para el neofascismo. Y por eso es que creo que es tan importante la lucha que tenemos que dar, la batalla cultural que tenemos que dar, y poner lo central por delante. Ustedes imagínense en este momento, en esta situación que está viviendo el mundo, y la Argentina, si nosotros tenemos que discutir entre dirigentes con los que compartimos el afecto, el cariño, la certeza ideológica, etc. Tenemos que desescalar todos los conflictos. Si no, ¿saben lo que nos pasa? Terminamos como la confrontación Arce-Evo Morales, o terminamos como Podemos, la fuerza española emergente de 2015, de la protesta social del 2015, que terminó en un conflicto endogámico y en convertirse en una fuerza marginal cuando podría haber sido una fuerza de poder. Así que bueno, estas eran algunas de las cosas que me surgieron de escuchar las últimas inquietudes. Muchas gracias, Carlos. Por favor, adelante, Marcela, y luego Roque, en ese orden, por favor. Bueno, buenas tardes, Carlos. Gracias por estar. Bueno, yo te voy a traer un poquito acá. Me dio alegría escucharte decir que crees que los nacionales y populares vamos a poder volver al gobierno, ¿no? No sé cuándo, pero la pregunta tiene que ver justamente con eso. Yo pienso que teniendo Milei 10 meses de gobierno en el que pensábamos que no iba a durar ni 10 minutos, y advirtiendo que está sostenido por una corporación judicial, una corporación
mediática o de los medios y el soporte de un poder económico financiero. Es muy difícil sacarlo. García Linera decía, o dice, que si no tenés la calle, o tenés la calle pero no tenés el palacio, y si no hay una articulación política entre la calle y el palacio, y no tenemos ninguna de las tres, ¿cómo vamos a volver al gobierno? Eso quería preguntarte. Sí, mira, yo creo, bueno, varias cosas. Se está haciendo demasiado largo para mis horarios, pero no importa, voy a tratar de responder. Yo creo que el pueblo argentino votó en un porcentaje muy alto esta opción, en parte porque se sintió sobresaturado, digamos, de desorden, de inconsistencias de nuestro gobierno, abrumado, muy atosigado también por los grandes medios que magnificaron nuestros errores, por supuesto que igual fueron graves, y nos infligieron una derrota mucho más grave que la del 2015, porque la del 2015 fue electoral y política. Esta es cultural, muy profunda. Pero también porque entre 2015 y este momento han sucedido otro tipo de fenómenos que han agravado la situación. Algunos exógenos, la proliferación de las redes y todo lo que eso implica de desarticulación del sujeto social, del sujeto colectivo, la apelación al individualismo, al malestar, a la indignación, una cantidad de cosas, potenciadas inclusive por la etapa del COVID, dos grandes falencias nuestras, ya no me refiero a cuestiones de gobierno, que las hubo, yo las tuve que padecer también en política exterior, pero la fuga de divisas del Banco Central, el no control de los precios, el desorden económico. Es decir, es muy difícil ganar una elección cuando un trabajador va a comprar un pedazo de queso y vuelve indignado por los aumentos. Así que hubo una cantidad de cosas que tuvieron que ver con las medidas de gobierno. Pero hay dos cuestiones que son más estructurales, y es no haber dimensionado a tiempo los cambios de percepción de la juventud. Nosotros instalamos la idea de los 40 años de la democracia muy circunscripta a la idea de democracia como ausencia de dictadura. Y eso es una referencia al pasado que la podemos sentir como propia quienes vivimos el pasado. Pero que para quienes no vivieron el pasado, eso es historia, no es una experiencia personal. Y la democracia como experiencia personal es falta de horizonte, es falta de certeza. No lo dimensionamos en toda la magnitud que tenía. Y el otro gran fenómeno es el de la informalidad. Y cuando me refiero a la informalidad no la reduzco a la pobreza, ¿eh? Hay mucha riqueza también en la informalidad. La economía no registrada. Hay muchos sectores donde circula muchísimo dinero en la informalidad. Y también, por supuesto, muchísima pobreza, ¿no? Es decir, hay un cartonero, hay un vendedor ambulante que vende un chocolatín en el tren, pero que seguramente responde a un tipo que está controlando el ingreso de los containers. Así que el mundo de la economía informal es muy variado y muy transversal, pero sí tiene una condición en común, y es que se hace una composición del mundo muy diferente de la nuestra respecto de las reglas, respecto de la organización, respecto de lo normativo y respecto del Estado, el control del Estado. Entonces, nosotros sabíamos que eso existía, pero creo que no le dimos la dimensión de ser un fenómeno estructural. Y cuando hay un cambio estructural en la socioeconomía de un país, en este caso el nuestro, inmediatamente trata de encontrar una forma de expresión política. Eso pasó
con el irigoyenismo y las nuevas clases medias que se formaron de segunda, tercera generación de inmigrantes que ya habían abandonado la nostalgia de la vieja Europa y querían construir su destino en la Argentina, pero que debía ser gobernada en nombre de otros intereses que no eran los de la oligarquía portuaria de ese momento. Pasó con otro proceso migratorio, ya esta vez interno, que es la formación del proletariado industrial, que tuvo que encontrar una forma de expresión política, y ahora apareció una nueva estructura socioeconómica, pero que también es cultural, y al ser socioeconómica y cultural, inmediatamente después va hacia la política. Por lo tanto, el proceso de transformación fue muy importante y una fuerza que sufre una derrota así no se reconstituye de la noche a la mañana. Tiene un proceso largo. Y lo otro que tiene un proceso largo es el hastío del pueblo. El pueblo no se hastía al mismo tiempo que un militante. ¿Por qué? Porque está influido por los medios, por la familia, por la conversación del almacén, por un montón de factores. Pero yo creo que nos estamos recomponiendo de todo eso. Las movilizaciones son acumulativas. Cuando digo son acumulativas, quiero decir, probablemente ninguna defina por sí misma, pero sí cada una puede ser posible porque hubo una anterior y es al mismo tiempo antecedente de la próxima. La primera carta en tribunales de la CGT fue el 27 de diciembre, después vino el 24 de enero, después vino el 8 de marzo, después vino derechos humanos, después vino la primera marcha universitaria. Ley bases. Y después vino ley de base, jubilaciones, segunda marcha, proceso acumulativo. Ahí hace falta una chispa. Nadie sabe ni cuándo va a ser, ni cómo va a ser, ni dónde va a ser. Probablemente una que uno crea que va a ser esa es otra, no lo sé, siguiendo a García Linera. Y mientras tanto el movimiento nacional se va reorganizando, se juntan las CTA, sectores que se van de la CGT y se unen al movimiento sindical más combativo, sectores sociales que están en la calle y el movimiento político que se va reorganizando. Con esas dos cosas yo creo que nosotros tenemos, ¿por qué digo que va a volver? Primero porque esto no se va a poder sostener. No se sostiene ni macroeconómicamente ni socialmente. Y segundo, porque la Argentina inexorablemente, esto era una cosa que tuve un origen en el Partido Radical, después del cual me fui hace más de 30 años, y sin embargo todavía hay algunos que me siguen asociando con eso, pero yo nunca tuve un pelo de radical. Yo estuve ahí porque para los pibes de ese momento, la propuesta de Alfonsín era más progresista que la de Luder. Y nos adherimos a esa idea movimentista. Cuando eso se marchitó, cuando eso se achicó, se empequeñeció, dijimos, el camino está por otro lado. Entonces siempre le digo a los pocos radicales progres que todavía quedan, digo, la Argentina tiene dos grandes formas de construcción de poder real, Una es la oligarquía, la otra es el peronismo. No el PJ, el peronismo. Es toda esa memoria, ese capital simbólico de nuestro pueblo que se encuadra en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y eso inexorablemente es el recambio de este proceso que más tarde o más temprano se va a votar. Si es por la vía electoral, será en el 2025. Si es por la vía social, será cuando el pueblo lo disponga. Pero inexorablemente, por eso lo que sí creo es que tenemos que tener con un programa y fundamental, con un carácter. Hay micrófonos abiertos, por favor, si pueden cerrar. Porque si no, termina tomándolo una alianza de centro, ¿no? Es decir, ¿no les parece extraño que tipos que supieron tener un rol activo en nuestro país, como Larreta y Massa, por ejemplo, estén tan silenciosos? Y bueno, porque están especulando con que le caiga a ese sector, digamos, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que alimentar la otra salida, la salida que enfrente fuertemente, conceptualmente, este proyecto. Sí porque creemos que hay en términos de Jorge Alemán ahora, una subjetividad de derecha. La alternativa es correrse hacia la derecha para disputar el centro.
yo creo que estamos completamente equivocados. Es un certificado de una nueva frustración. La alternativa es construir nuevos paradigmas. No ser el ala progre de la cancha marcada por el enemigo, sino construir nuestra propia cancha con nuestras propias demarcaciones, con nuestro propio horizonte y con nuestras propias reglas de juego. Muchas gracias. Clarísimo, Carlos, muchas gracias. Bueno, para no abusarnos de tu amabilidad, tu generosidad, quería pedirle a los compañeros en este orden, Roque, mientras toma la palabra Roque, con pregunta breve, por favor, tanto Huerta, Mariela, Selmira, Gustavo y Laura, en ese orden, si quieren escribir las preguntas en el chat para que el compañero Carlos Raimundi las pueda responder. Adelante, Roque, gracias. Bueno, gracias, Carlos. Lo escribí, pero voy a hacer primero un poco bolichero, digamos. Primero, Carlos, te agradezco nuevamente, un gran abrazo. Y como no hay dos sin tres, sabés que tenés un lugarcito en San Luis que ya estuviste. Dicho esto bolicheramente, la cuestión para mí es la cuestión de la pastoral social, que es clara en cuanto a superar los individualismos y fortalecer la organización comunitaria. Esto en cuanto al anterior, en cuanto a la discusión interna en el peronismo, que por supuesto no ayuda, y creo que la ayuda de esto es una organización social de nuevo tipo. Por eso estoy acá en la multisectorial, que queremos conformar un programa, y para conformar ese programa necesitamos a tipos como Carlos Fumagalli, a Diego y a vos mismo que estén en la multisectorial. Yo te agradecería que se metan en la multisectorial, nos ayuden, y porque es un periodo de disputas partidarias que no ayuda, no es por un programa, es por puesto, por prebenda. Y la multisectorial está construyendo un programa, y creo que con la capacidad del sí y de los compañeros que ya dije, Carlos, Diego y otros, nos ayudarían a conformar un programa. En este contexto, las elecciones son solamente una etapa, y donde hoy que perdimos la batalla ideológica, nos piensan, somos pensados. No me gusta que nos piensen, y por eso necesitamos que el sí ingrese a esta multisectorial, que si bien el 75% es peronista, necesitamos ganar con el 40% peronista, pero necesitamos llegar al 60%, y por eso precisamos a todo, al 60% para paralizar el otro 20% y destruir el 20% que queda. Gracias, Carlos, aquí termino. Bueno, no, te agradezco, Roque. Bueno, sabés lo que te aprecio y la amistad política que tenemos, y también personal, porque hemos estado juntos varias veces. Así que bueno, agradecido. Yo trato de seguir con los mensajes de Pablo Cercovich la actividad de la multisectorial, pero honestamente a veces no me da el tiempo, porque además tengo que vivir de la docencia universitaria. Imagínense cómo estamos. A mí me tocó vivir relativamente bien en el momento que tuve el cargo afuera que tuve, pero terminado ese momento, que fue una etapa de la militancia, volví a las aulas. Así que tengo varios días de la semana afectados con eso, más todo lo que estoy haciendo recorriendo el país, la provincia, etcétera. Trato de hacerme tiempo. Considérenme un compañero más, pero no sé si voy a poder estar activamente, ¿no? Igual, donde estén ustedes, lo nombraste a Carlos Fumagalli, donde esté Carlos, yo me siento, además de todos ustedes que son los que lo llevan al hombro, ¿no? Pero me siento absolutamente representado. ¿Por qué creo que... ¿por qué no me leen las preguntas y las respondo? Y si me permiten cerramos, porque ya me excedí muchísimo del tiempo que le había pedido a Pablo, pero estuvo tan linda la reunión que me quedé.
Bueno, disculpen que interrumpo, pero quiero agradecerte, te agradezco, Carlos, lo que acabas de decir, a Roque también. Así que nada, me mencionaron un par de veces y nada más quería agradecer esas menciones. Muchas gracias, Carlos, también. Realmente un placer tenerlos. Les leo las preguntas del chat. A ver. ¿Cuál era la estrategia que se proponía? Pregunta Guada. Bueno, Gustavo Luque dice, la CGT no va a volver, ya arregló con este gobierno. José María Pena, ¿qué opina de esta tendencia que se está dando en la misma Unión por la Patria? Eleonor pregunta, ¿las dirigencias del campo nacional y popular se tilinguizaron, perdieron la conexión con el pueblo? ¿Cómo se revierte? Marcela Augusto, bueno, Dora dice, a ver, Selmira, ¿qué modelo de proyección latinoamericano considera adecuado para lograr un rumbo similar a lo que intentó ser la UNASUR? ¿Qué tan viable sería el proyecto de UNASUR? Pregunta Guada. Y Marcela, finalmente, ¿por qué crees que en Argentina se exacerba la aplicación del neoliberalismo en comparación con otro país de Latinoamérica como Brasil, que no entregó su empresa petrolera con Bolsonaro, por ejemplo? Bueno, miren, Pavada de preguntas, perdón. No, pero lo que pasa es que sobre los puntos de la estrategia, sobre la situación interna, ya lo mencionamos. Entonces, me gustaría simplemente sí plantear que obviamente hay un sector de la sociedad que no quiere hablar con nosotros, que no quiso, que está peleada con nosotros, y que tenemos que representarla, aún así, porque son sectores populares. Y entonces hay que tener mucha actitud de escucha, mucha gestualidad, mucha humildad, no sentido de ir a decirles lo que tienen que hacer, ir a presentarse como si uno tuviera la verdad, sino tratar de encontrar caminos para recuperar el diálogo. Y asumiendo mucha autocrítica, no autoflagelación, sino en este sentido, que también está mencionado en las cartas de Cristina, cosas que la gente ve que la gente ve de la realidad y que nosotros pospusimos esos debates. El debate de la inseguridad, por ejemplo. El debate de cómo un pequeño y mediano empresario está agobiado por la complejidad del sistema tributario. El debate sobre que vamos a defender a muerte al Estado, pero al mismo tiempo reconocer que en muchos casos el Estado no funciona de manera eficiente. Lo mismo pasa con la educación pública. Entonces tenemos que llegar sabiendo que no hicimos todo bien, porque si nosotros llegáramos con prepotencia o con cierta pedantería política, estaríamos cerrando la persiana para que nos vuelvan a escuchar. Sobre la CGT, a mí me interesa mucho más el movimiento obrero que la estructura. Cuando uno se refiere al movimiento obrero, a las organizaciones sindicales, no necesariamente tiene que hablar del vértice. Del vértice uno habla cuando representa realmente a las masas trabajadoras. Si no las representa, lo que interesa es el papel y la posición de los trabajadores. Aún así, yo creo que hay muchos dirigentes sindicales de primer nivel y también regionales, intermedios, intergeneracionales, que son muy, pero muy importantes. Así que no voy a hacer todo un recuento de la situación interna de la CGT, por más que obviamente tengo mi opinión. Pero lo que sí me interesaba cerrar con esto, ¿por qué la Argentina a veces exacerba ciertas posiciones? Tanto las neoliberales como las no neoliberales.
Porque, miren, en esto les puedo contar brevemente la experiencia. La Argentina es un país muy importante en la región, muy importante. Es una referencia para muchos países. Para muchos países, el arte, la cultura, los premios Nobel, Maradona, Evita, el Papa, el Che, es muy importante por referencias personales, es muy importante por la proyección de su cultura, de sus estudiantes, de sus profesionales, etc. Pero al mismo tiempo que tiene estas virtudes, tiene algunos rasgos que a veces juegan a favor y a veces juegan en contra, que es esta exacerbación de los sentimientos. En la Argentina se creyó durante 3 meses que le podíamos ganar una guerra a la Armada Real. Eso no se lo cree cualquier país. La Argentina se creyó durante 11 años que un peso valía lo mismo que un dólar. Y lo creímos. La etapa de las dictaduras fue contemporánea en el 80% del continente, pero donde se dio con más crueldad fue en la Argentina. Y el neoliberalismo también fue contemporáneo en todo el continente y donde se dio con más crueldad fue en la Argentina. Fernando Enrique Cardoso no privatizó ni la empresa ni la Agencia Nacional de Telecomunicaciones ni Petrobras, como tampoco lo hizo Bolsonaro. Bolsonaro tampoco se retiró a Brasil de los BRICS, siendo socio estratégico de Trump. Ahora, ese mismo sentimiento de gesta, ese mismo sentimiento de aferrarse espasmódicamente a cosas, también se dio el 17 de octubre, que no se dio en otro lugar del continente. Y se dio en el Cordobazo, y se dio el 19 y 20 de diciembre, y se dio el día que ganamos el Mundial de Fútbol. Y quiero cerrar con... Y se dio, miren, yo estaba pensando, yo estuve en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el paro que hace la CGT y la multipartidaria en aquel momento, el 30 de marzo del año 82, por el desgaste del proceso económico de la dictadura. Y nos reprimieron, pero de una manera que nunca me voy a olvidar. Y 3 días después, el pueblo estaba en el mismo lugar donde había estado 3 días antes. Ahora, uno dice, ¿somos estúpidos? No, yo lo veo desde el punto de vista de un pueblo que tiene un sentimiento profundo de gesta, aun cuando se equivoque, aun cuando no sea para cosas que estratégicamente podamos considerar más correctas o menos correctas. Y eso hizo, ese mismo movimiento espasmódico que tenemos, hace que no podamos tener en una cancha de fútbol público local y público visitante. Pero cuando tenemos una selección nacional que trasciende ese malestar cotidiano y nos fija un horizonte más allá, nos enamoramos, sacamos 5 millones de personas a la calle en el conurbano y 3 millones más en el resto del país, y los de Boca se abrazan con los de River, los de Gimnasia con los de Estudiantes, los de Newell's Old Boys con los de Rosario Central. Es decir, este pueblo tiene una masa crítica que si somos capaces desde la organización política de hacerla enamorar como la selección nacional, eso es lo que no me puedo explicar. Si la podemos hacer enamorar con un seleccionado de fútbol, ¿cómo no lo vamos a poder hacer enamorar de reapropiarnos de lo que es nuestro? Que es la minería, dejando a salvo el impacto ambiental, el litio, el petróleo, la pampa húmeda, el mar, la pesca, la proyección antártica, todo lo que la Argentina tiene para poder generar un proceso de industrialización, de trabajo, de desarrollo. Esto que decía Daniel hace un rato, la producción satelital, la producción en la energía nuclear, las universidades, los centros de investigación. Falta que la política conecte con ese espíritu de gesta del pueblo y le muestre un gran proyecto de país
y estoy seguro que con la misma vehemencia que hicimos algunas otras macanas, este pueblo se vuelva a enamorar definitivamente de un proyecto emancipador, nacional, popular, de soberanía, latinoamericano, profundamente democrático, no formalmente democrático, sino profundamente democrático. Bueno, con este mensaje los dejo, les agradezco muchísimo y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Carlos, querido, gracias por tu presencia. Y propongo que con las compañeras y compañeros que estamos ahora presentes, si te parece, Carlos, avancemos con el resto del orden del día. Gracias, Carlos, por Muchas gracias, Carlos. Abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Perfecto, gracias Pablo, gracias a los compañeros Carlos y Carlos. Bueno, el compañero Fumagalli lo veo ahí presente, como no sé si querés aportar algo o damos comienzo a la orden del día, Carlos. No, nada más que a mí, Carlos, me ordena los pensamientos, ¿no? Es uno de los que yo creo que tienen un pensamiento estratégico que comienza hablando de geopolítica y termina en la vereda del barrio con una consistencia donde hace entender la unidad de los procesos, ¿no? Y en realidad hay dos compañeros que siempre me producen la misma sensación. Bueno, uno es la compañera Cristina, más allá de que ahora me parece que está equivocándose en algo, y otro es un compañero que yo reivindico mucho, que es Amado Boudou. Amado tiene una visión estratégica. Además, bueno, fue el Día de la Lealtad hace un par de días, y yo creo que hay que volver a tenerlo presente, Amado, porque es un tipo que la jugó, lo pagó con su pellejo y tiene esa consistencia de visión, ¿no? Bueno, nada más. Muchísimas gracias por esta oportunidad y no sé si seguimos con las preguntas. Yo es la primera vez que participo en una reunión de la multisectorial. Ni siquiera conozco muy bien, escucho hablar de la multisectorial acá, allá, qué sé yo. Me falta como el organigrama básico para saber cómo surgió y cómo se organiza. El otro día recibí un correo de la multisectorial y me sumé en una comunicación. Yo es territorio que me resulta afín y sobre el que tengo alguna idea.